Hola a todas, a todos, a todes, un gusto. Mi nombre es David Pelayo, soy baterista y percusionista y vengo hoy en esta tarde a darle una masterclass de percusión que fui invitado por la Gran Escuela Moderna de Música. Les voy a contar un poquito de mí para los que no me conocen. Soy músico, me dedico a esto hace ya varios años. Tengo 27 años y a la percusión me dedico hace unos 13 años más o menos. Y en este largo camino igual de estudio, que es eterno, he tenido la posibilidad de estar en varios países y de poder aprender varias formas de ejecutar el instrumento. Una de las cosas que se tiende a hacer acá es solo adoptar una forma de tocar. Siento que en el Caribe hay muchas. Está la forma en la que tocan los cubanos para su estilo de música, ya sea la timba o la música tradicional cubana. Están los colombianos que tocan su salsa, tienen la percusión afrocolombiana también, tocan bullerengue, chandé, merecumbé. Hay una pila de ritmos en todo el Caribe que enriquecen a la percusión y que se ha ido evolucionando en el tiempo y que mucho, por lo general acá se tiende a obviar esas cosas. Creo que es muy importante tener la mente muy abierta a nuevas formas de tocar y de interpretar los instrumentos. La música está en constante evolución. Esa es como la tónica de esta clase. Que la música está en constante evolución, la percusión está en constante evolución y no es bueno quedarse en el pasado, quedarse solo en una forma más tradicional de tocar, sino que avanzar junto con la música, avanzar junto con la industria. Es muy importante. Bueno, voy a empezar esta masterclass hablando del timbal. El timbal es un instrumento que así como tal, lo conocemos, aparece como en los años 50 aproximadamente en Cuba, cuando se forman las orquestas de danzón o las bandas de danzón, que se dedicaban a tocar en los salones de baile. Y el danzón es una música bastante tenue, bastante tranquila, es un baile de salón. Entonces es importante que podamos ver distintas formas de tocar el danzón, ya que por lo general se muestra solo muy por encima y el danzón tiene mucho que ver con la interpretación del instrumento. Tengo una forma de referirme a esto como los ritmos madres de los instrumentos. ¿Qué son estos? Son los ritmos por los cuales se crean los instrumentos. Por ejemplo, en la tumbadora, la rumba, como llega la tumbadora al continente, en el bongó, el changüí. Y en el timbal aparece este bello ritmo que es el danzón, que por cierto es el baile nacional de Cuba. El danzón tiene varias partes en su estructura, por decirlo así. Está la marcha, están las variaciones de la marcha, hay distintos tipos de marcha, distintas formas de abordar el danzón según ¿cómo decirlo? La intensidad que tenga el tema, la dinámica. Eso es importante, hay varias formas de abordarlo. ¿Y qué es lo que nos deja el danzón a nosotros? La sonoridad del instrumento. Por lo general uno tiende a concentrarse solamente en los golpes que tiene el timbal, que sería la hembra, el golpe abierto, centro del parche, rim shot, ¿cierto? Por lo general nos concentramos en eso, pero el timbal tiene un sinfín de notas que hacen que nuestra interpretación a la hora de ejecutar un solo, un fill o acompañar un tema sea mucho más óptima, más musical, más dentro del tema, por decirlo así. ¿Y cómo se consigue esto? Tocando danzón. ¿Qué es lo que nos enseña el danzón? Que existen muchas formas de sacarle sonido al instrumento. Están los aros con la baqueta apoyada, los presionados. Voy a dejar un poquito el micrófono y voy a mostrar algunos sonidos que tiene el instrumento. Por ejemplo, el apañado con la mano encima. Sirve mucho, se ocupa mucho. Actualmente en solo muchos timbaleros ocupan estos recursos, ¿ya? Que vienen del danzón. La marcha del danzón se toca con el parche apañado, que sería así.
Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos darnos cuenta que ya tenemos dos sonidos distintos. Ya no son solo los golpes abiertos en el instrumento. Ya tenemos golpes apañados y los aros. Hay otra forma de apañar el parche también, que es con la mano, que es con esta parte. Yo le digo la pata de pollo, pero es la parte más gordita de la mano que está aquí. Que si se fijan provoca otro tono en el apañado, que también es una nota, ¿cierto? El timbal macho también tiene distintas sonoridades dependiendo de la posición del parche donde se le pegue, ¿cierto? Al centro, 3/4, rimshot. Ya tenemos 3 sonidos. En base a esto nosotros podemos idear un solo, que es solo que, no sé, por ejemplo, hay un timbalero que se llama Patricio el Chino Díaz, que, bueno, extraordinario, maestro, muy, muy bueno, que él tiende a hacer los solos muy musicales, que es aprovechar en su totalidad la sonoridad del instrumento. Que eso es lo ideal, es el lenguaje del timbal, no es solamente pegarle y hacer rudimentos. También, por lo general se tiende a pensar que por tocar más rápido o por hacer combinaciones de mano mucho más espectaculares y cosas así como los cross, no es tanto. O sea, eso es para desarrollo personal. Creo que es súper importante también tener un desarrollo como músico, pero es importante también entender el concepto del instrumento. Y el concepto del instrumento no es apalearlo, depende del estilo también. Pero la escuela cubana, que es de donde viene el instrumento, plantea esto. Yo ahora voy a hacer marchas de danzón, para ir viendo, me fui un poquito en la rama, pero volviendo al tema, el danzón tiene, si no me equivoco, 5 partes, que serían las marchas, los floreos, paseo de 2 compases, paseo de 4 compases y campaneo. Voy a hacerlos en orden para que podamos ir viendo un poquito la estructura y las formas de abordar todas estas partes del danzón. ¿Ya? Voy primero con la base normal, que es la que hice hace un ratito, pero la voy a hacer otro poquito más. Este patrón se ocuparía para el cuerpo del tema. Pero obviamente el cuerpo del tema tiene intensidades, tiene volúmenes que se deben respetar. Una de las formas de abordar esas dinámicas más bajas en el instrumento es hacer el mismo patrón, pero ocupando el dedo. Aquí nos topamos con otra sonoridad que tiene el instrumento, la yema de los dedos. Voy. Si se fijan, es el mismo patrón, pero está abordado de otra forma, acompañándola con el dedo. Ya adquirimos otra sonoridad en nuestro playing. Ahora, agregaremos los aros. Una de las personas que empezó a hacer esto, y que, bueno, es un revolucionario de la percusión a nivel global, es José Luis Quintana Changuito, que empezó a implementar estos patrones. Y empezó a combinar los aros con el patrón normal de danzón. Voy a hacer el primer patrón que hacía Changuito, para que lo puedan ver, que es una combinación del primero con el segundo. Ocupamos dedos, aros y los golpes abiertos. Voy. Ahí ya tenemos una forma un poquito más fusionada de acompañar el danzón. Ya nos salimos un poquito de lo purista, que serían los 2 primeros patrones, y nos vamos ya a una evolución del ritmo. De estos mismos patrones nosotros podemos sacar floreos también, que eso lo vamos a ver después. Ahora voy a hacer el último patrón que hacía Changuito, que es un poquito más complicado, pero tiene un sabor increíble y es muy, muy, muy bacán, muy útil a la hora de tocar danzón,
que es lo importante, poder tener un buen playing en nuestra interpretación. Voy. Si se fijan, es mucho más enriquecedor poder ocupar todas las sonoridades del instrumento. Recordemos también que el danzón se toca tradicionalmente con timbal y güiro. Esa es su base rítmica. Entonces es muy importante que el timbal tenga una forma musical de acompañar. Es primordial. Ahora voy a ir con algunos floreos del danzón. Voy a ocupar el tercer pattern que hice, que era el danzón de changuito, el primero. Para poder mostrar un par de floreos que les pueden servir a la hora de ejecutar el danzón. Tampoco es un ritmo que uno tenga que meterle, oh, no, voy a llenarlo de floreo y de palo. No. Es muy importante ponerse en contexto a la hora de interpretar y de tocar música. Tener conciencia de qué es lo que está haciendo el compañero o compañera de al lado. Estar consciente de todos los instrumentos y en base a eso poder moverse con estos floreos. Ya, pueden ser menos, pueden ser más, dependiendo de lo que la música te diga. Voy a hacer una marcha con un par de floreos para que podamos ir viendo eso. Si se fijan, una de las cosas que tiene este ritmo es su célula rítmica. Nosotros tenemos que concentrarnos en esa célula, que es nuestra clave en este caso, y movernos en ella. La célula sería ta, 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 tan, ta, tan, ta, 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 tan, ta, tan, 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 tan. En base a esto, nos movemos y vamos floreando según lo que nos diga esta como especie de clave o de célula rítmica que es lo que manda a la percusión. Ahora, hay otra parte del danzón también, que son los paseos o interludios, que son una especie de fill para marcar un cambio de una sección a otra. Existen dos. Están los de 2 compases, transiciones más cortas, y los de 4 compases, que por lo general son los que se ocupan para ya pasar a la campana. Ya aparece como protagonista la campana de chacha, que es la chiquitita que está ahí, el coquito. Que ya el danzón muta a una especie de cha-cha-cha. Pero tiene un campaneo específico, que se los voy a mostrar ahora, pero primero vamos a ver los floreos. Voy a hacer el floreo de 2 compases. Ese sería el floreo de 2 compases. Si se fijan, también el timbal, a la hora de ejecutar el danzón, hay un protagonismo bastante excesivo de la mano izquierda, ya que todos los dobles se hacen con la mano izquierda. Por lo general los golpes se empiezan con la mano izquierda. Se invierte la mano dominante. Por eso también tiene esta forma de armarse el instrumento, ya que si se toca al revés, tendría una distribución distinta. En cambio así, es como se debería tocar el danzón para darle más protagonismo a la mano izquierda y tener una interpretación óptima. Para los que arman el timbal al revés, esa es la razón por la que se arma así, por el danzón. Voy a hacer el paseo de 4 compases con marcha y eso, voy.
Este sería nuestro paseo de 4 compases. Ya tenemos casi la estructura completa del danzón. Es muy importante que tengamos muy en cuenta, que igual ya después de mostrarle el ritmo voy a hacer un pequeño solo tratando de ocupar los elementos que tenemos para nosotros en el instrumento, en el timbal. Voy a hacer un paseo de 4 compases ahora y pasar al campaneo. Ya, voy. Ese es nuestro campaneo. Yo ahora voy a tocar un pequeño extracto de un tema que se llama Habana Danzón, de un flautista cubano muy famoso que se llama Orlando Maracavalle. Que en este pequeño extracto se pueden apreciar todas las partes del danzón que yo le había estado hablando y voy a igual complementar con los patrones que vimos para que puedan ver en qué contexto se pueden usar para acompañar un danzón. Eso, voy a buscar la música ahora. Lo voy a dejar sonar un poquito para que podamos escuchar, si es que se puede, el danzón, cómo es la forma, la sonoridad, la forma interpretativa del ritmo, que es muy tenue, muy tranquilo, es un baile de salón, para que lo tengamos siempre en cuenta a la hora de ejecutar. ¿Se fijan? Es con flauta, piano, bajo, güiro y timbal. Al final se le agregan unas congas en la parte que entra el campaneo. Pero toda la primera parte es solamente timbal con güiro y muy bajo, muy tenue, muy tenue. Voy a comenzar de nuevo el tema y lo voy a tocar hasta cierta parte donde empieza la campana para que veamos las distintas formas de abordar el ritmo.
bueno, si se pudieron, si lo pudieron apreciar, esa es una forma de interpretar un danzón, teniendo muy en cuenta, vuelvo a repetir, las dinámicas, qué es lo que va sonando, quién va teniendo protagonismo de la canción en ese entonces. Por lo general el solista es la flauta, ¿cierto? Hay un solo también de piano más adelante. En ese contexto nosotros no tenemos que mover, acompañando. Acompañando. Hay un percusionista de acá, el Mauri Pérez, que me decía, nosotros tenemos que hacer el arroz. Podemos hacer un arroz sabroso, con condimentos, con aliño, pero siempre teniendo en cuenta nuestra función en la música, que es sumamente importante. Suele pasar mucho que intentáis volver loco, estudiáis harto, no sé, queréis meter todos los palos que te sabéis, pero realmente a la hora de trabajar como músico profesional, por decirlo de alguna forma, sesionar, lo que prevalece más es un buen acompañamiento, más que la pirotecnia o el virtuosismo. Se puede implementar, sí, se puede implementar todo el rato, pero no siempre. Hay puntos específicos donde se pueden utilizar. Bueno, ya teniendo una síntesis de todo lo que es el danzón, voy a hacer un solo, un pequeño solo. Voy a poner aquí una basecita de música para poder moverme. En donde voy a implementar todos estos sonidos que tiene el timbal, que los vimos ahora en el danzón, y que los podemos llevar a un solo o a un fill. Voy. Ahora sí, esos son los chascarros de la pandemia. Se nos olvidan ciertas cositas. Lo que les decía es que aquí podemos ver cómo nosotros ocupamos los presionados, los aros, para poder acompañar, para darnos espacios, para que el solo respire en cierto punto. Importante hilar una idea a la hora de solear. Ya, podemos dejar ciertos espacios para pirotecnia y ciertos espacios también para ocupar el lenguaje. Hay como una fórmula que sirve mucho, que son 4-2, 4-2, 4-2, ¿cierto? Hacemos cuatro compases de solamente lenguaje o concepto y 2 compases de pirotecnia. 4 compases de concepto, 2 compases de pirotecnia. Y así nosotros podemos hilar una idea un poquito más elaborada de un solo, ¿cierto? Que es como la forma de, vuelvo a repetir, interpretar el instrumento. Bueno, eso por el momento con el timbal. Por el momento, después lo vamos a retomar. Pero quiero hablarles también de algo que a mí me ha hecho mucho ruido desde hace mucho rato. Empecé a tocar hace muchos años, hace unos 10 años, en una orquesta que se llamaba Negrosón Orquesta. Hacíamos salsa, acompañábamos a varios artistas, era una orquesta igual bien reconocida en el medio. El tema es que, ¿a qué voy con esto? Quiero instarle a que ustedes nunca se repriman el deseo de aprender y de buscar cosas nuevas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque tiende uno aquí, Chile, voy a ponerme en contexto, aunque sea un poco político, la falta de identidad y la falta de cultura en este país ha hecho un daño pero catastrófico a nuestra personalidad, ¿cachai? A nuestra identidad como músicos, porque no tenemos a qué aferrarnos, así como en algo popular, en algo que realmente se sienta nuestro, ¿cierto? Y tendemos a adquirir otras culturas y hacerlas nuestras, pero dentro de nuestra, por decirlo, de nuestra falta de cultura no nos damos cuenta que
que no hay que abanderarse con una solamente. Tenemos esa como de los equipos de fútbol. No, yo soy del Colo, no, yo soy de la U, y hasta... No, esto no es un partido. No es que tú te tengas que abanderar con un solo estilo de tocar y ahí te vaya a morir. Porque está mal, está mal. La música es demasiado grande y demasiado hermosa como para poder, como para no aprenderla, no vivirla, no sentirla, no darse cuenta de que hay muchas formas de hacerlo y que todas son correctas dependiendo de dónde vengan. Todas las verdades son correctas dependiendo de dónde se miren, ¿cierto? Entonces, yo ahora último he estado estudiando ciertas formas de tocar la tumbadora. Acá en Chile, que hacía el maestro David Ortega, se usó mucho la técnica cubana, ¿cierto? Que es la técnica donde se implementa de cierta forma la mano, la posición y todo eso. Pero hay muchas formas de tocar la tumbadora, dependiendo de la zona del Caribe de donde venga. Yo hace un tiempo he estado trabajando en el sonido de la tumbadora saliendo solamente de los dedos, desde ahí hacia arriba, ¿cierto? Y de ahí, obviamente cuidando muchos aspectos de la tumbadora, que es la línea de la mano, ¿cierto? Altura, flexibilidad, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos hace esto? Creo yo. Bueno, esto también es súper importante, que todos somos distintos en cuanto a físico, ¿verdad? Todos tenemos contexturas distintas y tenemos más fuerza o menos fuerza, capacidad muscular. Depende mucho, muchas cosas. La raza, ¿cierto? Uno nunca va a tocar como un negro, ¿sí? Porque al negro, si tú te pones a pensar, le pega hacia la tumbadora y le va a sonar un tapado inmenso. Porque es su contextura, es su forma, ¿cierto? Nosotros no. Y a eso es lo que voy, que es muy importante buscar hacer parte de ti el instrumento en base a lo que a ti se te haga más cómodo, no encasillarte en una sola cosa, ¿cachai? Por eso, yo en lo personal, como soy de contextura más delgada, soy más flaco y antes era mucho más flaco, empecé a ocupar ciertos aspectos de mi cuerpo que me daban resultados. Por ejemplo, meter el codo, dejar caer el brazo en peso muerto, ¿cierto? Y a la hora de conectar, sacar un poquito el codo. Entonces eso hace que el sonido se expanda. Hay algo que se llama proyección de sonido. Y eso se estudia, pero se estudia solamente desde uno. Hay formas de hacerlo, sí. Pero hablando de estos sonidos, de estos instrumentos, perdón, que son los membranófonos, que son directos hacia tu mano, no hay una baqueta, no hay nada que pase antes para ejecutarlo, ¿cachai? No sé, por las trompetas hay una boquilla, ¿cachai? No, esto es directo a tu mano. Entonces es muy importante lograr encontrar el sonido a tu mano también, porque no a todos nos suena igual. Eso. Volviendo con el tema de la mano. Esta es una técnica que se ocupa ahora para tocar salsa, para tocar música caribeña más popular, por decirlo así. Lo he visto en varios percusionistas y a eso también iba con lo otro que les decía, que busquen, dense el tiempo de analizar lo que están tocando, de analizar lo que están haciendo. No porque estén haciendo el patrón que les enseñaron es exactamente el que tiene que ser, no. Como les digo, la música es demasiado grande y demasiado hermosa y hay que tener la cabeza abierta a que todo puede ser, todo puede pasar. Entonces, en base a eso yo les voy a mostrar ahora cómo yo ejecuto la tumbadora, lo que a mí me ha dado resultado, y quizá alguno que tenga la misma contextura o que le llame la atención va a poder usarlo y todo bien, y al que no le acomode bien también. En la diversidad está el gusto, ¿cierto? Voy. Si se fijan, en ese golpe se tiende a como maximizar los armónicos que tiene el instrumento.
¿Cómo funciona esto? Es un trabajo en conjunto de todo tu cuerpo, de tus manos, la posición de tus manos. Se enseña muchas veces que la posición de la mano izquierda es bajo, dedos, ¿cierto? Y ahí nosotros metemos el tapado, que sería pero al ser, como te digo, instrumentos membranófonos son cueros, suenan distintos, tienen formas de sacarle el instrumento, o sea, formas de sacarle el sonido al instrumento. Lo que yo hago es, nuevamente, recurrir aquí a la patita de pollo, que es caer con un bajo y dejar la mano apoyada para que salga un armónico de la tumbadora. Bueno, no se entiende tanto en el cuero, no sé si se alcanzará a escuchar con los micrófonos, pero la tumbadora tiene un armónico, ¿cierto? Que a la hora de tú ejecutar aquí y dejar esta mano solamente puesta, sin hacer presión, que eso es por lo general lo que se enseña, sin hacer la presión esta que bueno, puede ser necesaria, pero a mí en lo personal me provocaba un dolor aquí. Me provocaba eso. Entonces, sí, quiero tocar, pero no puedo tocar con la misma técnica que tocan todos. Entonces empecé a mutar. Y al hacer esto, queda ese armónico y el tapado suena mucho más fuerte. ¿Qué pasa con eso? A la hora de que el tapado suelta ese armónico y suena más fuerte, tu mano derecha se lleva menos impacto. Entonces empezamos a trabajar, no sé si sea una ley, a mí me lo dijeron que era la ley del mínimo esfuerzo, pero en realidad no es eso, es solamente poder sacarle mayor provecho a tu cuerpo en el instrumento, tener conciencia de todas tus partes y de cómo podéis ocuparlas de buena manera, ¿verdad? Cuando tú tocáis tumbadora y tocáis salsa, tenéis que estar 1 hora y media dándole a la tumbadora con los cueros y es dura la pega de tumbador. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si hay una persona que de contextura es más grande, es más ágil, lo va a hacer feliz, pero a mí me pasaba que no era tan fácil poder llevar 1 hora y media de show con la técnica que había aprendido. Entonces, por eso es importante darse ese tiempo. También quiero agregar con las tumbadoras que hay distintas formas de marchar, ya como yéndonos un poquito al tema de la salsa, ya pasando como de lo técnico hacia ya un estilo en particular, como lo vimos con el timbal. Son las formas de las marchas, ¿cachai? Cómo una marcha te puede dar el paso a tocar un estilo de música latina, como es la timba, la salsa cubana, la salsa puertorriqueña, la salsa colombiana, la salsa venezolana, la peruana. ¿Se parecen entre sí? Sí. ¿Son las mismas células rítmicas? Sí. Pero sus acentuaciones son distintas. Y en las acentuaciones es donde está, por decirlo de alguna forma, el gusto de esta música. Es lo que hace las grandes diferencias. Son pequeños detalles que hacen grandes diferencias a la hora de ejecutar un estilo o una forma de música afrolatina. Voy a hacer una marcha que a mí me gusta mucho, que es la marcha estilo clásico o tradicional. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta marcha? Se distribuye en 2 golpes, 2 derechas, 2 izquierdas, pero haciendo bajo, bajo, tapado, tapado, aquí y ahogado. Y después, abiertos. Lo voy a hacer. Ya en esta marcha tenemos un ahorro de energía considerable, ya que nuestra mano izquierda se lleva mucho menos trabajo que en una marcha normal, que sería esto. Sería... Esa es una buena forma de tocar salsa, no matarse. Y no está mal ese golpe abierto, ese golpe ahogado que lleva entre medio, le da una onda increíble.
increíble. No está mal ejecutarlo así. Al contrario, se ocupa mucho. Actualmente muchos congueros la ocupan porque es un patrón que sirve para el bailador. Recordar siempre que esta música se hace para bailar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Voy a hacer otra marcha distribuida de distintas formas. Es lo mismo, ese mismo golpe, pero después de los tapados, del tapado se convierten en uno por manos, ¿cierto? Hasta llegar a los golpes abiertos, que sería con la mano derecha. Lo voy a hacer. Ahí tenemos otra forma de abordar el instrumento, repartiendo las manos de distintas formas, pero logrando un mismo resultado. Yo estos dos patrones se los he visto a los colombianos y el primero también a los puertorriqueños. Ellos ejecutan su salsa así, es su música. No sé, por algo será, creo yo. Habrá que tenerlo en cuenta. Y también tenemos ya el estilo más de los cubanos, que hay una forma de tocar que fue la que instauró nuevamente, volvemos a mencionarlo, José Luis Quintana, Changuito, que tocaba todo aquí atrás, todo aquí, no se movía de acá, de esta zona, como de la zona permitida de contacto, por decirlo de alguna forma, que era aquí. Si fijan, toda la marcha pasa por este sector. Si dividimos el parche en tres, por lo general, si tocamos salsa, nuestra mano va al medio, en el pedacito de al medio. Pero acá, nuestro bajo sale solo en la primera parte, solo nos movemos la primera parte de la tumba ahora. ¿Y qué es lo que logran los cubanos con esto? Ellos tienen una forma de tocar que se llama el picoteo, que es repartir los golpes, es una forma más rumbera. Cambian los bajos de la tumbadora, ya no son los bajos en el no es esto, sino que ocupan más su música, por eso voy. Ahora hay un desarrollo distinto de la tumbadora y de cómo tocar salsa para los cubanos porque ellos tienen la rumba, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, van a tocar distinto, es obvio. Es obvio. Y su forma de acompañar con golpes, distribuyendo los sonidos, es muy distinta como lo va a hacer un colombiano o un puertorriqueño. Voy a hacer una marcha timbera que hacía el maestro David Ortega, fue el que la enseñaba acá, que cuenta con esto, con este detalle, que es el bajo en el segundo del ciclo de 3 golpes de la clave. La clave la vamos a dividir en 2 ciclos, uno de 3 y uno de 2, sea de son o de rumba. En este caso, la timba se toca en clave de rumba. Y este bajo que voy a hacer acá acompaña el segundo golpe del ciclo de 3 golpes, que sería ah, 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 ah. ¿Ya? Voy a hacer la marcha y voy a tocar un poquitito igual para que vean como ciertas figuras que se pueden ocupar en este tipo de música. Ahogados y cosas así, para poder acompañar de mejor manera.
si se fijan, no es una marcha constante. Por eso es importante tener claro que para tocar timba hay que tocar acá atrás porque se necesita repartir más. No se privilegia tanto los bajos como constantes, que es una marcha. La tumbadora, la salsa es como la batería para el rock. Que tengamos como esa ¿cómo decirlo? Es una clave fundamental, porque a la hora, no sé, de mezclar o de grabar o de hacer sonido también, los que les gusta el sonido, los que quieran grabar, mezclar cualquier cosa, la tumbadora tiene que estar más fuerte que todo, incluso casi a la misma altura del cantante, porque es la marcha, es la batería de la salsa. Tiene que estar muy, muy, muy presente, muy clara, muy pulcra, ¿cierto? En cambio, en la música cubana se reparten los roles. Es la tumbadora con el bajo. Entonces ahí ya tenemos otra condicional porque el bajo va haciendo sus bombas, mete sus cositas y ahí ya tenemos que acompañar eso. Entonces cada nota se va distribuyendo de distintas formas. No es necesario tener una cama con la tumbadora, sino que es más libre. ¿Ya? Eso, con la tumbadora estaríamos. Muy importante y quiero que se les quede muy grabado, cabras, cabros, cabres. La música es muy grande y demasiado linda para encasillarse en una sola cosa, en un solo estilo y en una sola forma. Hay que darle a todo y en base a eso buscamos nuestro propio estilo, nuestra propia forma de interpretar, ¿cierto? Pero es importante saberlo, porque no es nuestra música, ¿cierto? Si fuera uno cubano o cualquier país del Caribe, sí, te va en tu volada y es tu forma de tocar y está bien, está súper bien, pues es tu identidad, pero nosotros nos toca aprender todas ellas y en base a eso tener una opinión, algo que decir, algo que mostrar, algo que puedas dejar en la música, en una grabación, en un concierto, algo que te identifique, que te llene por completo. Eso. Ahora, bueno, en el timbal se repite lo mismo, pero va más con el tema de la contracampana, que va a ser lo que vamos a ver ahora. Y aparte de eso, igual les voy a dar unos par de ejercicios de independencia con la clave. Pero me interesaba harto ver el tema de la tumbadora, que es como bien importante. Bueno, hay distintas formas de acentuar la contracampana, ¿cierto? Nosotros tenemos esta nueva célula que es el... ¿Verdad? Que a la hora de acompañarlo con percusión, aquí lo tengo. Si lo hiciéramos como la acentuación cubana, que sería... Esos dos golpes tienden a tirar toda la marcha hacia atrás. Pasa siempre, siempre, siempre. Lo voy a hacer con la acentuación cubana y después lo voy a hacer con la acentuación que ocupan los colombianos para tocar salsa. ¿Ya? Esta es la cubana. Sería la forma que acentúan los cubanos. Lo que a mí me llama la atención es que la acentuación colombiana omite el 1. Entonces, ¿qué hace? Le deja el protagonismo a la campana del bongocero, que va haciendo cu, chi, chi, cu, chi, chi, cu, chi, cu. Entonces, ¿cómo acompaña esto? La misma célula rítmica, pero distribuida de otra forma, acentuada distinto. ¿Verdad? Lo voy a hacer con la música para que puedan ver la diferencia solamente cambiando esos acentos en la contracampana. Es notoria igual la diferencia de cómo abordar el ritmo. Por lo general ahora se toca así,
con esta acentuación, ¿verdad? La salsa por lo general se toca sin bombo, pero igual quiero darle un par de bombos que vienen del songo que nuevamente metemos a José Luis Quintana, Changuito, que lo ocupa también Samuel Formel de los Bambani, que son bastante útiles a la hora de tocar timba o salsa, acompañar un tema de salsa con batería, con caja, con todo el set de pailatería que se llama esto que está aquí. Voy a tocar con la base y bueno, creo que me estoy yendo un poquito por la rama. Me gustaría explicarle un poco de dónde vienen los bombos que voy a hacer ahora, que vienen del songo. El songo es un ritmo que inventó Juan Formel con los Bambán y que tenía este patrón. Entonces, si nosotros ocupamos estos mismos patrones para hacer una base de salsa, yo en lo personal ocuparía solo la primera, ¿ya? Que acentúa el tiempo 1 con el golpe de la clave, que sería el segundo del ciclo de 3 golpes. Lo voy a hacer. Otro bombo que también ocupa Samuel es un doble, un tutú, por decirlo de alguna forma, que es así. Si lo llevamos a una salsa o una timba, sonaría así. Ya tenemos dos formas. Ahora la idea es ir sacando golpes, agregando golpes. Hay otros bombos que son como más clásicos en la timba, que es el tum, 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 que se parece mucho al salidor de la conga, del ritmo conga, que puede que venga de ahí, nadie lo sabe. O sea, yo creo que alguien lo sabe, pero yo creo que puede venir de ahí porque se parece mucho y logra la misma función a la hora de levantar un tema. Por ejemplo, si la conga hace esto, nosotros tocamos timbre y metemos ese golpe que está acá, que es en el bombo, sonaría así y le da una onda increíble. Entonces ya ahí tenemos un par de bombos para poder acompañar una salsa, una timba de buena forma, con un buen concepto, teniendo bases claras de dónde salen estos bombos y por qué. Que es lo más importante, tener conciencia total de lo que uno está haciendo y el por qué. Si se logra también una buena interpretación. Eso, ya como para ir finalizando, voy a dar un par de tips para solos de independencia con la clave, un poquito de desarrollo de la cabeza igual con esto, que es bien importante igual, tener una comprensión correcta de la clave te ayuda mucho a interpretar, ya que toda esta música se construye en base a la clave. Entonces, tenemos que estar conscientes en dónde nos movemos en ella. Y una buena forma es hacer
este tipo de ejercicios, que son las subdivisiones con la clave. Voy. Esa estaba más difícil, me costó un poquitito más, pero esa es la idea. La idea es que se pueda ir viendo más lento también. E ir haciendo todo este tema de la subdivisión y jugar con su silencio. Cuando uno hace un solo con la clave, lo ideal es ir jugando con todas esas dinámicas que nos da la música, ¿verdad? Hay también combinaciones y eso se puede aprender igual. Hay harta información en internet con respecto a eso, es cosa de buscar igual y ser aguja con el tema, la verdad, ser busquilla, tratar de estar siempre ahí. Voy a hacer un pequeño solo con clave y para que puedan ver, ver quizá algunas distribuciones de estos solos. Y estaríamos ya finalizando esta masterclass de percusión. Agradecer igual también a la Escuela Moderna por la instancia, a pesar de todo lo que ha pasado con la pandemia, con el gobierno de turno también. Sí, que siga haciendo música y que se sigan abriendo estas instancias para poder compartir algo tan lindo y que nos ha faltado tanto en este último tiempo, que es el arte. Eso.